El gobierno nacional anunció nuevas medidas, decisiones interesantes. Uno, que inició el debate para el aumento de la gasolina. El otro, la posible venta de Citgo. Pero debe haber una oferta interesante. Esto fue lo que dijo Rafael Ramírez, vicepresidente para el área económica. Pero ¿usted conoce qué es Citgo? Le presentamos el siguiente trabajo que hizo nuestro equipo de producción. La compañía venezolana ubicada en Houston se encarga de refinar, comercializar y transportar gasolina, combustible para aviones, lubricantes y productos petroquímicos. Citgo es la mayor filial que tiene Venezuela en el extranjero y tiene alrededor de 13.700 empleados y opera 3 refinerías distribuidas en 3 estados del territorio americano. Lake Charles, ubicada en el estado de Luisiana, produce 425.000 barriles por día. La refinería Lemont, que se encuentra en el estado de Illinois, su capacidad es de 167.000 barriles de petróleo diarios, y la de Corpus Christi, localizado en Texas, puede generar 157.000 barriles por día. De acuerdo con información publicada por PDVSA, Citgo vendió en 2012 un total de 14.700 millones de galones de productos refinados. Según el economista petrolero Rafael Quirós, Citgo no ha significado mayor beneficio económico para Venezuela. Quirós afirmó que la filial petrolera estadounidense ha representado más gastos y deudas para PDVSA e indicó que las ganancias obtenidas a partir de esta empresa han sido pírricas. El economista señaló que actualmente la venta de Citgo supone un beneficio económico para PDVSA, puesto que reducirá sus costos y gastos. Para desarrollar estos dos temas, la posible venta de Citgo y el aumento del precio de la gasolina, tenemos en el estudio al economista Fernando Travieso. Muy buenos días, bienvenido a Buenos Primera días, ¿cómo Página. estás? Gracias. A nivel estratégico, ¿cuáles han sido los aportes de Citgo a la historia de Venezuela? Bueno, la colocación de hidrocarburos venezolanos en el mercado de los Estados Unidos. Y eso Eso generó un aporte importante a la historia contemporánea de a- nuestro país cuando se inició hace más de 3 décadas. asegura colocación de hidrocarburos en el mercado estadounidense, que es el mercado más grande, pero con unos márgenes de rentabilidad muy bajos. ¿Y Que por ya, qué? que ya de por sí la refinería es el área, es el sector dentro de toda la cadena de hidrocarburos con márgenes de rentabilidad más pequeños. ¿Y por qué en este momento el gobierno nacional decide abrirse a la posibilidad de vender Citgo siempre y cuando haya una oferta interesante? Eso fue lo que dijo el vicepresidente Claro. para el área económica, Rafael Ramírez. ¿Por qué vender Citgo en este momento? Bueno, puede haber dos razones. Una, evitar la exposición al riesgo, es decir, hay ciertos juicios de carácter internacional que pudieran involucrar los activos de PDVSA situados en el exterior. Eso Y tiene que ver con CIADI, ¿cierto? eso Con lo tiene que que tiene ver que con ver con CIADI, los tribunales que posiblemente Venezuela tenga que compensar a ConocoPhillips y a ExxonMobil, ¿es eso? a ConocoPhillips, es una posibilidad. Esos tribunales uno no tiene certeza de la forma en que vayan a asumir los diferentes juicios. Entonces uno es una medida de precaución. Y la otra, que de repente esos 10.000 o 15.000 millones de dólares producto de la venta tienen mucho más rentabilidad invertidos en el aumento de la producción petrolera en la faja petrolífera del Orinoco, en la instalación de refinerías en el país. Entonces están esos dos factores que hacen que sea interesante el pensar en vender Citgo. El próximo mes de octubre vence el plazo para cancelar la deuda externa. ¿Por qué vender en este momento Citgo? Hay algunos que consideran que esta deuda externa, que está cerca de 6.400 millones de dólares, la venta de Citgo es porque el gobierno nacional necesita liquidez. ¿Puede ser una opción? No, esa no es la razón. ¿Por qué? Porque Venezuela tiene suficiente liquidez para asumir todos sus compromisos internacionales. En cuanto a lo de la posible venta de Citgo, muchos coinciden que es una buena noticia el tema de vender Citgo. Lo que pueden dudar es lo que se genere de esa venta, para dónde irían esos bolívares, esos dólares. Hay muchas áreas de inversión, fíjate, el último año han venido en capitales extranjeros a PDVSA alrededor de 13.000 millones de dólares. Venezuela es la mayor reserva de petróleo del mundo y es el país que tiene más posibilidades de incremento de producción o como mínimo de capacidad de producción. Entonces es un sitio sumamente atractivo para la inversión. Algunos hablan de que es el sitio, el área de hidrocarburos venezolano, el sitio de todos los sectores económicos del planeta más atractivo y eso se puede medir
por el volumen en miles de millones de dólares en inversión. Por lo tanto, es lógico pensar que en caso de que PDVSA venda Citgo, ese dinero iría a las mismas áreas de inversión donde las compañías transnacionales están trayendo sus recursos. El gobierno nacional ha fortalecido sus bases con el denominado poder popular. ¿No se pudiese consultar a la población si estaría de acuerdo con la venta de Citgo? ¿O eso es una potestad que puede tener el gobierno venezolano y puede desechar el tema del poder popular y consultar a la población? No, sería interesante que el que elabora la pregunta haga la propuesta. ¿Sí considera que sería interesante que No, está en la comunidad... yo lo que digo, que él está en su derecho de hacer la propuesta. O sea, el que elaboró la pregunta está en su derecho de hacer la propuesta. En el tema del Ajá. aumento de la gasolina, el presidente Nicolás Maduro anunció el inicio de la discusión en torno al ajuste de este posible aumento. 75,3% es el subsidio del Estado al costo de la gasolina, según algunas estimaciones. 12.000 millones de dólares pierde anualmente PDVSA por el bajo costo del combustible. ¿Es necesario un aumento de la gasolina, pero debería hacerse gradual? ¿Cuáles son sus propuestas? Mira, ahí hay primero un elemento básico. Venezuela produce lo que la OPEP le asigna como cuota de producción para mantener los precios que rondan los $100 por barril. La OPEP no te dice cuánto vas a exportar, sino cuánto vas a producir. Entonces, el tamaño de tu mercado interno te reduce tu capacidad de exportación. Entonces, un precio muy bajo exacerba el tamaño del mercado interno y disminuye la capacidad de colocar crudos en el exterior, lo que disminuye los ingresos al país. Entonces, tiene que haber por ese lado, primero, un control del tamaño del mercado interno. Entonces, es importante un aumento en la gasolina. Segundo, es importante cubrir los costos. Se habla de que el litro está en 2,7 bolívares por litro y el precio está en 0,097, una diferencia aproximada, vamos, a 30 veces. Entonces, es importante para tener una finanza sólida, que el costo de la elaboración de la gasolina se cubra, no el precio internacional, que es la diferencia entre las propuestas que se hicieron en el pasado y la propuesta presente, que es cubrir los costos. ¿Ha existido desaciertos en la política petrolera en nuestro país? Si han existido desaciertos en la política petrolera, fíjate. Venezuela, el presidente Chávez promulgó la ley de hidrocarburos que elevó la regalía que se cobraba en la faja del Orinoco de 1% de cada 100 barriles, uno le pertenecía al Estado a 30%. Ese aumento en la regalía a través de la ley de hidrocarburos te ha apuntalado toda una inversión social que ronda los 627.000 millones de dólares, por un lado. Por el otro se rescató la OPEP. Durante la Cuarta República se regalaba el precio del petróleo. Cualquiera puede revisar por internet cuál era el precio del barril al final del año 98, $7.20. El presidente comienza a cumplir con las cuotas de producción en el año 99 y en el año 2000 hace la reunión de primeros mandatarios de la OPEP. Hoy en día el valor del precio del barril ronda los $100. Se han certificado las reservas. Pensábamos que solo teníamos en reservas de petróleo 80.000 millones de barriles y que lo que estaba en la faja del Orinoco era bitumen. Hoy en día se ha certificado, es decir, la Banca Mundial avala el nivel de reservas venezolano y somos la mayor reserva de petróleo del mundo. Si hay un éxito rotundo por parte de la Revolución Bolivariana, es su política petrolera. Pero las reservas internacionales al cierre de julio se ubican en más de 20.000 millones de dólares. Esto significa una caída de 27% en relación a la misma fecha del 2012. El bolívar es la moneda más sobrevaluada del mundo, esto según el Banco Internacional Pero me estás brincando, de Carolina, Basilea. me estás brincando de petróleo a reservas internacionales. Sí, y le Banco estoy ofreciendo Central. datos cuando usted habla de que esta economía está muy fortalecida, pero eso me lo va a responder en la próxima parte. El sector petrolero me preguntaste tú. Sí, y le La estoy pregunta hablando fue... además de otros datos que vamos a desarrollar en la ok, próxima parte, que tiene que ver con que el bolívar es la moneda más sobrevaluada del mundo, esto según el Banco Internacional de Basilea, y que las reservas internacionales al cierre de julio se ubican en más de 20.000 millones de dólares. Esto significa una caída de 27% en relación a la misma fecha del año 2012. ¿Por qué ocurre esto? Eso me lo va a responder en la próxima parte de Primera Página. Ya regresamos. Seguimos conversando con Fernando Travieso,
economista. Dejamos algunas preguntas antes de irnos al corte. Pregunta que generó un poquito de dudas, pero se la vamos a volver a hacer. Señor Travieso, hablábamos de las reservas internacionales, estas reservas internacionales que al cierre de julio se ubican en más de 20.000 billones de dólares. Esto significa una caída de 27% en relación al año 2012. También hablamos que el bolívar es la moneda más sobrevaluada del mundo. Esto según el Banco Internacional de Basilea. ¿Cuál es el análisis que se le puede dar a estos datos? Bueno, lo primero que habría que ver el informe del Banco de Basilea para ver en función de a qué tipo de cambio ellos sacan su cálculo, ¿no? Y segundo, ha habido una caída en cuanto a las reservas internacionales, gracias a Dios, que tenemos todo un soporte en lingotes de oro, que es una de las posibilidades para el incremento y el fortalecimiento del bolívar. Es más, en el Plan de la Patria se estipula la construcción de una refinería. Es decir, el oro te vale como reserva internacional cuando está a 99,9 grados de pureza. Eso no se hace en el país. Tú envías el oro al exterior, se refina y se trae. Tú pudieras montar, está en el Plan de la Patria, pero hay que concretarlo, una refinería, sacar el oro del Callao, que es la segunda reserva de oro más grande del mundo, e ir introduciendo en bóveda de Banco Central, que hay toda una lucha pues, a nivel de los bancos centrales en el mundo por acumular la mayor cantidad de oro. Entonces, esa disminución tiene que ver mucho con que el gobierno tomó la decisión de privilegiar la inversión social sobre los dólares que necesitaban los importadores. Es una decisión de orden política donde se benefician los intereses de las grandes mayorías por sobre otros intereses, en este caso de los que importan mercancía. ¿Cuál es la diferencia? Usted hablaba de una diferencia circunstancial entre el panorama de 1989, cuando Carlos Andrés Pérez anunció el aumento de la gasolina, al actual. ¿En qué se diferencian estos dos escenarios? Claro, Carlos Andrés no solamente anunció el precio de la gasolina, sino de todos los servicios públicos y colocó las reservas de oro de Venezuela en el exterior como garantía de un crédito que le daba el Fondo Monetario Internacional por 3.000 millones de dólares. Entonces el Fondo Monetario Internacional era el que estipulaba las medidas a ser tomadas, el llamado paquete económico. Entonces era todo un proceso de acondicionamiento de toda la economía en función de ciertos intereses. En el año 89, coincidencialmente, se da también el llamado Consenso de Washington, donde las grandes potencias encabezadas por Estados Unidos se reúnen porque ya venía el fin de la Guerra Fría y se estipulan ciertos sectores dentro de la economía mundial a ser privatizados. Y dentro de la privatización estaba el sector petrolero. Entonces se compagina todo el paquete del Fondo Monetario Internacional con la privatización de los sectores estratégicos, en este caso el petróleo. Entonces era todo un paquete que acondicionaba en el año 89 la economía venezolana en función de la privatización de sus sectores estratégicos. Algunos economistas consideran, señor Travieso, que se debe eliminar los subsidios que otorga el gobierno nacional a Petrocaribe. Por ejemplo, con Cuba, Barrio Adentro, la factura petrolera, que se van algunos millones de dólares allí. ¿Por qué aumentar la gasolina en nuestro país y siguen algunos convenios como con Petrocaribe? Por lo siguiente. En el año 99 Venezuela rescata la OPEP y para el proceso de privatización del sector petrolero. Entonces, Venezuela iba a ser el país más odiado del planeta porque la mayoría de los países en el planeta Tierra son consumidores de petróleo. Un aumento en el precio no los beneficia, solo beneficia a Venezuela. Y hubo que crear una estrategia para generar una serie de alianzas que te permita mantener la medida de rescate de la OPEP. Y esa medida solo es posible mantenerla si tienes apoyo en los organismos internacionales. Entonces, a través de lazos de solidaridad, en este caso no es un subsidio, sino son condiciones preferenciales de pago. Tú vendes el petróleo a precio internacional, pero le das condiciones preferenciales de pago a los países del Caribe y de Centroamérica. Y ellos te dan solidaridad para tú como gobierno independiente puedas mantener la política de alineamiento con la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Entonces, toda una estrategia de orden global para apuntalar al gobierno y darle solidez para mantener una decisión que no beneficia a ningún país, excepto aquellos que son exportadores de petróleo. Antes de pasar con Gabriel López, que tiene preguntas del Twitter, usted dice que estos convenios con Petrocaribe hace para que exista solidaridad con los otros países y así Venezuela no se convierta en el país más odiado.
pero más odiado, solidaridad y la economía ha caído. Es decir, la economía venezolana cayó 4,5% en el primer trimestre del año 2014. Es la primera vez que se presenta con signos negativos desde el año 2010, cuando el Producto Interno Bruto se contrajo 1,5%. ¿Más odiado o más pobre? Se mantiene la inversión social, van 627.000 millones de dólares. Esa es la gran diferencia entre la oposición venezolana y lo que postula la revolución bolivariana. Pase lo que pase, se mantiene la inversión social. Entonces los sectores populares son beneficiados de la política económica que establece el gobierno venezolano, y cualquier reestructuración dentro del ámbito económico va a tomar como premisa el mantener la inversión social. ¿Y esa inversión social es efectiva? Totalmente efectiva. ¿Se ve en la comunidad cuando tenemos desabastecimiento, cuando tenemos escasez, cuando tenemos inflación? Bueno, yo he comprado en Mercal, yo he comprado en Pedeval y yo he ido a los CDI. Entonces, ¿a usted no le afecta la inflación y todos los centros hospitalarios del país funcionan? No, ¿Usted se tú me atiende estás haciendo dos preguntas. ¿Sí? Bueno, dos respuestas. Ok, entonces dos respuestas. Muy bien. La primera, sí, beneficia directamente a la población. Y segundo, cuando uno va a locales privados, por supuesto que uno le afecta la inflación porque uno vive de un sueldo. La inflación es un mal que padece la economía y hay que tomar las medidas para remediarlo. Pero cualquier medida pasa por el mantenimiento de la inversión social. Ok, no, que la pregunta en la que usted había dicho era que usted iba a Mercal, iba a Pedeval y se atendía en los CDI, ¿eso es así? No, tú me preguntaste, tú me preguntaste si la población se beneficia. Sí, y usted dijo que usted iba a Mercal y a Pedeval. Claro que sí, por ejemplo en Baruta hay un CDI que es una maravilla, en Choao hay un CDI que funciona excelente. En La Trinidad hay un mercal de venta de carne, es decir, Venezuela tiene el sistema público de distribución de alimentos más grande del mundo. Eso es producto de toda la tranca que se ocasionó en la distribución de alimentos durante el paro petrolero. Entonces eso ha permitido toda una distribución de alimentos que se mantiene en el tiempo. Hay una compensación en medio de los problemas económicos, que es un flujo de recursos que va a los sectores populares y los sectores más necesitados. Eso se mantiene. Y esa es la gran diferencia entre el paquete del año 89 del Fondo Monetario Internacional y la realidad actual venezolana. Nosotros tenemos muchísimas preguntas del Twitter. Nuestro compañero Gabriel López las comparte con todos nosotros. Efectivamente, Carolina, participación de nuestra audiencia a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, para el señor Fernando Travieso, economista y experto en temas energéticos y petroleros. Por ejemplo, a Juan Manuel Cabeza, @30cabeza Juan, pregunta: ¿por qué si tenemos tanto éxito en la economía, la inflación es tan alta en Venezuela? Hay un problema de liquidez, hay que tomar medidas. Las palabras éxito actual en la economía son del que formula la pregunta. Lo que tenemos es un gran éxito en mantener, a pesar de los problemas económicos, la inversión social. Otra de las personas, de nuestra audiencia, @Losada Alfredo, dice: si PDVSA recibió en este gobierno tanta inversión extranjera y es tan rentable, ¿cómo se llegó entonces al momento de tener que aumentar la gasolina? Porque el problema, el aumento en la gasolina es para estabilizar variables de orden macroeconómico y sobre todo reducir el tamaño del mercado interno que afecta el nivel de exportaciones. Venezuela produce lo que López determina y mientras el volumen del mercado interno sea mayor, queda menos para exportación. Entonces, una de las medidas, una de las razones por las cuales se toma o se va a tomar el aumento gradual en el precio de la gasolina es contener el tamaño del mercado interno para mantener el nivel de exportación. Señor Travieso, Ronald Gutiérrez le pregunta y dice: si tenemos tanta solvencia en cuanto a las divisas y en nuestras reservas, ¿por qué entonces se complica el tema con las deudas tan simples como, por ejemplo, con las aerolíneas? Una cosa es deuda de carácter externo, que fue la pregunta que se me hizo, y otras son las negociaciones que hay a nivel interno con aquellos que desempeñan actividades económicas dentro del país y quieren repatriar los dividendos. Entonces habría que ver caso por caso con las diferentes aerolíneas a qué se debe aquellas con las cuales hay retraso. Por ejemplo, nos escribe @HortensiaNRT y dice: si la industria petrolera está tan bien, ¿por qué razón no hay aceites para vehículos, aceites sintéticos y semisintéticos? ¿Qué está pasando? Sí, ha habido una mejora en la distribución de estos aceites, pero habría que ver, y eso ya sería una pregunta que debería responder la persona encargada de la distribución de estos productos a nivel nacional, para tener una respuesta certera, pero a grandes rasgos,
Venezuela pasó a ser la mayor reserva de petróleo del mundo por la certificación de reserva. La certificación es una ley que rige primero el mercado norteamericano y tiene impacto mundial, donde solo tienen valor las reservas que han sido certificadas. Hoy sabemos que somos la mayor reserva de petróleo del mundo. Eso era un dato vedado para la población. Entonces, desde el punto de vista estratégico, hay una solidificación de todo lo que es la política petrolera en medio de un planeta que está en pleno conflicto mundial por el control de las reservas. Entonces, lo primero es asegurar soberanía, y eso es para bien de todos los venezolanos, para no vernos en el retrato de lo que es Libia, de lo que es Irak, que son conflictos por el control del petróleo. Señor Travieso, ya tenemos que despedir la entrevista. Sin embargo, me queda una preguntita. ¿Por qué el Banco Central de Venezuela ha estado con tanto retraso para publicar las cifras de inflación? Habría que preguntarle a la gente del Banco Central. Si tienen 10 días es lo que establece la ley. Por eso habría que preguntarle a la gente del Banco Central. Usted como economista, ¿cuál es la posición si sabe que se deben publicar las cifras en los próximos 10 días? ¿Cuál es el llamado usted como economista? A que el Banco Central le conteste la pregunta, porque es una buena pregunta. ¿Y usted como economista qué responde? De que es una buena pregunta la que tú estás haciendo. El Banco Central Muchísimas gracias. debe contestar. ¿Por qué? Porque yo no sé en este momento cuál es la razón, que seguro habrá alguna, por la cual el Banco Central no ha entregado esa cifra. Muchísimas gracias, señor Fernando Travieso, Gracias a ti, Carolina. economista, por estar el día de hoy en Primera Página, 7:47 de la mañana. Hacemos una nueva pausa.